Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Yo soy Juan Torres y estás a punto de escuchar un estudio de Comunidad Será. Será es una palabra hebrea que significa semilla. El objetivo de nosotros el día de hoy es plantar una semilla. Una semilla en un corazón que esté preparado para recibirla. Nosotros tenemos un maestro que es Jesús de Nazaret. De él hemos aprendido que cuando un corazón está preparado es equivalente a una tierra fértil que recibe la semilla, la acoge y le brinda todo un entorno de crecimiento, de tal suerte que esa semilla tarde o temprano trae un fruto. Así que si tú vienes con una mente abierta, sin compromiso con ningún tipo de institución religiosa, con el único objetivo de aprender acerca de los escritos sagrados, los escritos que hoy llamamos Biblia, y quieres salir beneficiado, enriquecido de todo esto, créeme que lo vas a obtener. Nosotros somos una comunidad que hace tiempo, hace años, tomó la decisión de alejarse de todas las tradiciones que generación tras generación hemos venido heredando. Quizá tú pienses que no has heredado ninguna tradición, pero estoy seguro que después de escuchar nuestros estudios, muy probablemente esa perspectiva acerca de ti mismo puede cambiar. Todo es probable. Yo te invito a que escuches este estudio con detenimiento, pero sobre todo que lo escuches con Biblia en mano, porque a nosotros nos gusta que nos acompañes a leer. Este bien podría ser una especie de taller de lectura, pero lo único que leemos aquí es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Para nosotros, el poder, la vigencia y la aplicación de la Biblia en nuestras vidas es un todo. No es como que voy a aplicar solamente una parte. No es como que solamente esto es lo que me acomoda o esto es lo que me conviene. Nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios que nunca cambia. No es que hoy piense que un pueblo es adecuado y el día de mañana piense que es otro pueblo el adecuado. Eso sería tanto como admitir que se equivocó. Pero nuestro Dios no se equivoca. El Dios que la Biblia describe es un Dios omnisciente, que siempre toma las decisiones adecuadas y correctas. No es hombre como para que se arrepienta. No es hombre para que el día de hoy te dé unos mandamientos y el día de mañana te los cambie. El Dios que describe la Biblia es un Dios incambiante. Es en ese Dios en el que creemos. Y por supuesto, en su Hijo, en Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. El día de hoy yo quiero invitarte a que escuches un estudio que gira alrededor del concepto de la Pascua. Y quiero invitar a todos mis hermanos cristianos que el día de hoy tienen la oportunidad de escuchar este estudio, a que lo escuches con detenimiento, hermano. ¿Crees tú que debes celebrar la Pascua? Es más, si has estado celebrándola hasta ahorita de una o de tal manera, ¿lo has estado haciendo de manera correcta? El día de hoy, yo te voy a asegurar que vas a ser tú el que va a obtener sus propias respuestas. Pero no te voy a dar mi opinión, simplemente vamos a leer la Biblia y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice respecto a todo esto. Esa tiene que ser siempre nuestra directriz.
Es muy probable que a lo largo de toda tu vida hayas conocido gente carismática, gente simpática, que parece siempre tener la razón. Pero realmente la razón, la verdad, solamente está registrada en la palabra de Dios. Y si ese hombre carismático, simpático y agradable al que tú sigues se apega al 100% a la Biblia, entonces puedes tener la seguridad de que realmente has estado tomando en cuenta las opiniones acertadas, la guía acertada. Pero si el día de hoy tú descubres otra cosa, ¿tú qué preferirías? ¿Seguir apoyando a ese hombre simpático o vivir conforme a lo que Dios te pide? Todo esto simplemente son reflexiones. Simplemente es una invitación a que medites. Si realmente todo este tiempo lo que vale la pena que persigamos, la verdad, una verdad que para la mayoría de las personas está velada, está escondida, está oculta, y que solamente se revela a aquellos que buscan a Dios, pero que lo buscan de corazón. Y yo no puedo decir que busco a Dios de corazón si solo me conformo con que me lean 3 o 4 versículos cada semana. Yo no puedo asegurar que busco a Dios de corazón cuando ni siquiera conozco a plenitud sus mandamientos. Tengo idea quizá, pero muy probablemente ni siquiera los conozca. Insisto, esto no es más que una invitación a la reflexión. El tema de hoy es la Pascua, sí, pero insisto, lo vamos a hacer a través de la lectura bíblica. Bueno, antes de comenzar con este estudio, te pido de favor que me acompañes con una oración. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche, en nuestra casa y en el camino. Que compartamos de tu palabra con nuestros hijos cuando nosotros estemos acostados, sentados a la mesa, cuando vayamos por el camino, en cualquier momento, Señor. Hoy yo quiero compartir con mis hermanos, con todos mis hermanos cristianos que tenemos toda nuestra fe puesta en el Mesías. Quiero compartir este estudio, Señor. Quiero compartir la perspectiva que Comunidad Será tiene de todo el asunto relacionado a una de las fiestas más hermosas de tu paquete de fiestas de primavera, que es la Pascua. Dame la facilidad, Señor, para explicar de manera sencilla y concreta qué persigues, qué quieres y qué simboliza todo lo que está incluido en tu cena de Pascua. Yo, como siempre, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, cuyo nombre original en hebreo, el auténtico, es Yeshua HaMashiach. Amén. Te invito, por favor, a que abras tu libro, el Nuevo Testamento, y que busques el Evangelio según Lucas. Busca el Evangelio según Lucas, capítulo 22, y vamos a leer de los versículos del 1 al 20 quizás. La idea es obtener de esta lectura conceptos importantes y posteriormente cuadrarlos con algunos otros pasajes. Así es que voy a empezar a leer a partir del versículo 1. Por favor, acompáñame con la lectura. Vence esa pereza espiritual, abre tu libro, ese libro precioso, sobrenatural, y vamos leyendo juntos, hermano. Versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. La Pascua es una de las 7 fiestas de Dios. De hecho, es la primera de las fiestas anuales.
la primera fiesta del grupo de fiestas de primavera. Para nosotros, que decimos creer en Jesús, es muy importante familiarizarnos con las fiestas del Eterno. Notemos que este versículo equipara la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura. Durante el desarrollo de este estudio, iremos aprendiendo acerca de las 3 fiestas que están incluidas en el paquete de fiestas de primavera, que como ya comenté, son 3. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Esta es una referencia a Jesús. Para comentar este versículo, solo me gustaría decirte que a mí me habían hecho creer que todos los judíos habían rechazado a Jesús. Pero después de estudiar a fondo la Escritura, descubrí que todos los que creyeron en la prédica de Jesús fueron judíos. De hecho, la predicación de Jesús no fue dirigida a ningún otro grupo de personas que no fueran los judíos. Solo he venido a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es lo que Jesús dijo en el pasaje de Mateo, capítulo 15, versículo 24. También, cuando envió a predicar la cercanía del reino a sus 12 discípulos, les advirtió de no hacerlo a gentiles ni a samaritanos. Esto tú lo encuentras en Mateo 10, versículos 5 al 7. En este versículo 2 que acabamos de leer, podemos leer que fueron los principales sacerdotes y los escribas los que buscaban la manera de matarle. Pero además, este versículo nos aporta el motivo por el cual estos judíos, pertenecientes a la élite religiosa de aquella época, perseguían matar a Jesús. El verso dice que temían al pueblo. Y no pierdas de vista que el pueblo al que se está haciendo referencia es al pueblo judío. Sin duda, el pueblo era mayor en número que los sacerdotes y escribas juntos. Entonces, no es que todos los judíos hubieran querido matar a Jesús, sino que eran solamente los principales sacerdotes y escribas los que veían a Jesús como un enemigo. Eso también nos deja margen para asegurar que ni siquiera fueron todos los sacerdotes ni todos los escribas los que rechazaron a Jesús, sino solamente los principales. Esto también se confirma cuando leemos en la Biblia que varios sacerdotes habían creído en Jesús. Y esto tú lo encuentras en Hechos capítulo 6, versículo 7. Por otro lado, quizá debamos preguntarnos, ¿por qué estos sacerdotes y escribas tenían miedo del pueblo? La respuesta la podemos encontrar observando el entorno religioso actual. ¿Cómo reaccionarían los líderes religiosos de esta época si se apareciera un Jesús judío para convencer a las personas de que todas las religiones, sin excepción, todas las religiones solo han estado cerrando la puerta de entrada al reino de Dios? Pues creo que para comenzar, tratarían de desacreditar a toda costa a ese judío, sin importar que se tratara del mismísimo Jesús. Si ellos no pudieran lograr esto, las multitudes comenzarían a ver a estos líderes religiosos como ignorantes y, en el peor de los casos, como mentirosos oportunistas. Como sea, lo que en aquel entonces estaba en juego era el estatus de los líderes religiosos, algo que no se podían permitir. Su modus vivendi estaba resultando afectado. Además, a todo esto debemos sumarle el clima de tensión política que se experimentaba en un entorno judío religioso, rodeado de una Roma bárbara. Sin embargo, este versículo 2 no hace referencia a esa tensión política, sino a la fuerza de un pueblo que había creído que Jesús era el Mesías. Así que no, lo que te enseñaron a ti y a mí
en cuanto a que todos los judíos rechazaron a Jesús es una falsedad. De hecho, todos sus discípulos eran judíos. La primera predicación de Pedro, una vez que recibiera el Espíritu de Dios, fue dirigida a una multitud de judíos que estaban en Jerusalén por motivo de la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué dice la Biblia de eso? ¿Que rechazaron la predicación de Pedro? No. Dice que cerca de 3,000 personas recibieron la palabra y se añadieron al grupo de creyentes en Jesús. Pero, ¿tendrá importancia saber que no todos los judíos rechazaron a Jesús? Claro que la tiene, hermano. Históricamente se ha perseguido a nuestros hermanos judíos precisamente argumentando esta causa. Se han quemado sinagogas con personas dentro de ellas en el nombre de Jesús. La Santa Inquisición, que de santa tiene lo que yo de astronauta, persiguió, torturó y asesinó judíos en el nombre de Jesús. La historia del Holocausto, en donde millones de judíos fueron encerrados en campos de concentración, obligados a desempeñar trabajos forzados para finalmente terminar siendo quemados en hornos, tuvo su raíz en este odio antisemita que nace a causa de la falsa idea de que todos los judíos rechazaron a Jesús. De esta manera, nos damos cuenta que el nombre de Jesús ha sido mal usado para justificar las desviaciones de la gente que no ha podido ver con claridad lo que por siglos ha estado escrito en este libro sagrado que tú y yo llamamos Biblia. Menos mal que Dios nos mantuvo a salvo a ti y a mí en cuanto a desempeñar algún tipo de atrocidad en el nombre de Jesús. Qué bueno que hoy tenemos oportunidad de leer, pero sobre todo de entender. Bendito sea Dios por eso. Si nosotros entendemos que no todos los judíos rechazaron a Jesús, entonces nosotros tenemos la base para entender mejor la esencia de la celebración de la cual queremos hablar hoy. Así que vamos a continuar con nuestra lectura. Versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquí, una vez más, se hace ver la importancia de evadir al pueblo. Por supuesto que los principales estaban seguros de que el pueblo defendería a Jesús, en caso de que el arresto se hubiera hecho público. Hoy en día, existe literatura que profundiza en los detalles legales del arresto y juicio de Jesús, algo que además de haber sido injusto, también fue ilegal. Pero eso será tema de otro estudio. Por ahora no debemos apartarnos demasiado de la línea de este estudio, cuyo principal objetivo es entender la celebración de la Pascua. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Bien, una vez más se vuelve a hacer la referencia a panes sin levadura. Como ya te comenté, este es un paquete de 3 celebraciones. La fiesta de la Semana de los Panes sin Levadura es una fiesta que tiene una duración de 7 días. Este año, 2020, comienza el día 8 de abril por la noche. A partir de ese momento, la Biblia dice que nosotros no podemos comer pan leudado. Habitualmente lo que hacemos es que sacamos de nuestra casa todo tipo de levadura. Recordemos que la levadura es un símbolo de pecado. Así es que nos deshacemos de toda la levadura y durante una semana no comemos absolutamente nada que la contenga. Eso es
una orden, eso es un mandamiento, un estatuto por parte de Dios, un estatuto perpetuo. Y tú lo puedes encontrar en Levítico 23. Lee Levítico 23, pero métele lupa, hermano, y pon atención en esa frase, estatuto perpetuo. Si alguien te ha querido vender otra idea, ese ha sido el trabajo de las religiones, confundirte. Así es que la fiesta de los panes sin levadura comienza el día 8 de abril en este año 2020, comienza el 8 de abril por la noche. Esa misma noche se celebra la Pascua a través de una cena festiva. Nosotros nos vamos a dar cuenta a través de lo que vamos a leer ahorita que Jesús celebró la Pascua y nos vamos a dar una idea de cómo es que nosotros tenemos que hacerlo. Lo importante aquí es que entiendas que la cena de Pascua marca el inicio de una semana en la cual durante 7 días nos vamos a abstener de comer panes con levadura. Es decir, todo el tiempo vamos a estar comiendo cosas sin levadura. Para nosotros los mexicanos, muy probablemente eso no sea tan drástico porque tenemos la tortilla. Entonces, con la tortilla nosotros podemos alimentarnos y saciar nuestra hambre. Pero hay países en donde la tortilla no es tan accesible para ellos. Entonces, lo que ellos hacen, pues es simplemente prescindir de comer de todo tipo de levadura. Y en algunas ocasiones se preparan panes especiales. Porque además de abstenernos de comer levadura, también Dios nos dice que durante toda esa semana tenemos que comer panes sin levadura. ¿Tenemos manera de conseguir el pan sin levadura? Sí, podemos comprarlo. Generalmente son nuestros hermanos judíos los que se preparan muy bien para esta celebración, así es que hay tiendas judías en donde te venden el pan sin levadura. Pero eso ya depende de cada quien. Si tú quieres comprar el pan sin levadura en una tienda judía o si tú quieres prepararlo en tu casa usando tu horno, tú lo puedes hacer. Solo asegúrate de que el pan realmente esté libre de levadura. Y en la cena de Pascua, tú puedes tener cualquier tipo de comida, la que tú quieras, aunque se recomienda que no tenga que ver nada con un cordero o con un cabrito. ¿Por qué? Porque el sacrificio del cordero ya fue hecho, que es nuestro Señor, que es Jesús, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura. Bueno, este versículo 7 que nosotros acabamos de leer, aquí se menciona otra vez el asunto de los panes sin levadura, como ya te comenté, pero también junto con eso se vuelve a hacer la mención de la Pascua. Y no sé si a ti te sucedió lo mismo que a mí, pero yo leí muchas veces este versículo y realmente siempre me hago la pregunta, ¿cuántas veces habré leído esto sin siquiera detenerme a investigar la importancia de estas celebraciones? Por eso yo digo que hoy tú eres bienaventurado, porque hoy Dios te permitirá abrir tus ojos respecto a esto. Terminaremos de leer este pasaje para subrayar los términos necesarios para una completa comprensión de este tema. De este versículo 7 quiero que por favor retengas en tu memoria que aquí se menciona que era necesario sacrificar el cordero. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Si tú estás acostumbrado a solo leer 2 o 3 versículos por semana, quiero decirte que esa es la manera menos recomendable de estudiar la Biblia. Al menos lo es si es que nuestra meta es entender sin descontextualizar. Leer porciones grandes de la Biblia de diferentes libros es la mejor manera de evitar la descontextualización. A veces, por cuestiones de tiempo, es imposible hacerlo durante estos estudios. Por eso,
escuchas que eventualmente no te invito a que leas conmigo las porciones que sustentan tal o cual idea. Pero sí menciono la referencia, para que si te interesa, ya que termines este estudio, puedes verificar que lo que aquí estoy diciendo realmente es lo que aparece en la Escritura. Ahora analicemos los versículos del 8 al 13 que acabamos de leer. Primero, debemos imaginar el ambiente que imperaba en Jerusalén. La Pascua era una de las fiestas de Dios, la primera celebración anual. Dios había dado instrucciones para que cada varón del pueblo de Israel se presentara 3 veces al año en Jerusalén. Esas 3 veces debían corresponder a la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, conocida con su nombre hebreo Shavuot, y por último, también debían asistir durante la fiesta de los tabernáculos. Esto tú lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 23, versículos 14 y 17. Esto significa que para cuando Jesús envió a Pedro y a Juan, seguramente ya muchas de las casas que hospedaban a los peregrinos judíos estaban ocupadas. Si era un mandamiento de Dios asistir en Pesaj a Jerusalén, debemos imaginar que llegaban miles de judíos para la celebración de esta importante fiesta. Por este motivo, Jesús le pidió a Pedro y a Juan observar una señal para identificar a la persona que podía albergarlos durante su celebración de la Pascua. La señal era un hombre con un cántaro de agua. Esa era una señal muy especial, porque la labor de acarrear el agua en un cántaro era una labor propia de las mujeres. Solo había un grupo de hombres que realizaban esta tarea, los esenios. Muchos esenios eran hombres que vivían en celibato, por lo que ellos estaban obligados a realizar trabajos que normalmente realizaban las mujeres. Así que Jesús le está dando a Pedro y a Juan instrucciones para preparar la Pascua en la casa de una familia esenia. Pero, ¿por qué tenía que ser precisamente en casa de esenios? Los esenios eran los verdaderos sacerdotes del templo, que se llegaron a inconformar por la corrupción con la que era manejado el templo de Dios. Por decirlo de alguna manera, los esenios eran antisistema. No estaban de acuerdo con los saduceos, los cuales eran los encargados de la administración del templo. Los esenios vivían una vida austera, simple y en su mayoría célibe. Muchos de ellos vivían en Qumran y algunos otros habitaban en otras ciudades. Una de estas ciudades era Jerusalén. Un dato importante es que los esenios se regían bajo otro calendario, y por cuanto ellos manejaban un calendario diferente, sus moradas no albergaban visitantes para la fecha en la que Jesús quería celebrar la Pascua. Todo esto se tenía que combinar para que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos. Tenía que ser en una casa de esenios que vivían en Jerusalén y que por cuanto no celebraban la Pascua en la misma fecha que los demás, entonces podían tener espacio disponible para Jesús y sus discípulos. Además de todo lo anterior, no podemos dejar de observar la parte sobrenatural de este privilegio para esta familia esenia. El verso dice que el padre de familia os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Esto quiere decir que aunque este padre de familia esenio no se disponía a celebrar la Pascua, Dios debió guiarlo de manera silenciosa para realizar los preparativos sin siquiera saber por qué es que lo estaba haciendo. Seguramente cuando este esenio vio que Pedro y Juan comenzaban a hablarle, su humilde corazón comenzó a alegrarse. Y cuando estos le preguntaron, ¿dónde está el aposento donde Jesús comerá la Pascua con sus discípulos? Finalmente entendió por qué había estado haciendo lo que hizo. Esto nos ha pasado a todos los que hemos emprendido el viaje de regreso a nuestro Padre. ¿Por qué tengo que obedecer los mandamientos si hay quien me dice que no es necesario? ¿Por qué tengo que seguir con esto a pesar de que todos a mi alrededor
no le dan importancia a la Biblia? ¿Por qué no puedo reaccionar con la misma violencia con la que este mundo trata sus asuntos? ¿Por qué es que me paso el tiempo estudie y estudie la Escritura si eso ni siquiera me deja ganancia? ¿Por qué Dios me permitió darme cuenta que las religiones solo me estaban alejando de Él? ¿Por qué decidí recogerme con mi familia dejándonos abrazar únicamente por las Escrituras del Eterno? ¿Que no era menos doloroso seguir haciendo lo mismo que hacen las demás personas? Si esto te ha pasado a ti, o si te está pasando actualmente, estarás de acuerdo conmigo en cuanto a que ciertamente no sabíamos por qué hacíamos tal o cual cosa. Pero hoy, al leer este pasaje, yo entiendo que en algún punto de mi vida, Jesús vino a mi casa y tocó a mi puerta para decirme: quiero entrar a tu casa y cenar con tu familia. Y traigo un invitado, a mi Padre. ¿Tú qué harías? ¿Le abrirías la puerta de tu hogar? Hoy yo le digo a Jesús: yo y toda mi casa te serviremos, Señor. Pero tú también tienes esa gran oportunidad. Hoy puedes albergar a Jesús en tu hogar. Y no te voy a decir que con solo decir una oración serás salvo. No, eso es lo que hacen las religiones, engañarte. Si tú nunca has cenado con Jesús, y lo digo de manera literal, hoy vas a aprender a hacerlo con acciones, no solo con declaraciones, ni tampoco con una filosofía barata y con cosas abstractas. Hoy todos podemos tomar una gran decisión, la de obedecer. ¿Sí? No dejes que las religiones te engañen. La obediencia es la única señal de distinción entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Pero sigamos con nuestro estudio. Hoy, si Dios quiere, al igual que ese padre de familia Esenio del que nos está hablando este pasaje, tú también comenzarás a preparar la mesa para la cena de Pascua. Sigamos leyendo. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Quiero que pongas atención en las palabras de Jesús. Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, antes que padezca. ¿Acaso dice: cuánto he deseado comer esta última cena? ¿O cuánto he deseado comer esta Santa Eucaristía? ¿O acaso dijo: cuánto he deseado comer este memorial? ¿O hizo referencia a algo como Santísimo Sacramento, fracción del pan o Sagrada Comunión? No. Jesús en este versículo está a punto de celebrar la Pascua. Una Pascua que celebraría con sus discípulos. Esto es lo importante para todos los que decimos creer en Jesús. Entender que esto que Jesús hace en este pasaje no es otra cosa sino la celebración de la Pascua. Si a nosotros que estamos a casi 2000 años de distancia se nos ha enseñado otra cosa, esto solo es un ejemplo de cómo es que las religiones han desvirtuado el mensaje de Jesús y de la Escritura en general. Ya que esto ha quedado claro para nosotros, mantengamos esto en nuestra mente. La Pascua es una celebración tan importante que nuestro Maestro anhelaba celebrarla con sus discípulos. Seguramente sus discípulos, al igual que él, conocían la importancia de esta fiesta y asimismo deseaban interactuar con Jesús en este escenario. Si el ministerio de Jesús tuvo una duración un poco más de 3 años, seguramente él tuvo oportunidad de celebrar la Pascua con sus discípulos, al menos un par de ocasiones más,
antes de esta que se narra en este pasaje. Pero algo hizo tan especial a esta Pascua que incluso quedó registrada en todos los evangelios. El versículo 15 nos deja ver la particularidad de esta Pascua, lo que la hizo diferente de las otras ocasiones en las que ellos se reunían para esta celebración. La frase, antes que padezca. Esta Pascua fue la última en la que este grupo de maestro y discípulos estuvieron juntos. No fue la última vez que comieron o cenaron juntos, ya que existen evidencias escriturales que nos dicen que Jesús comió con los discípulos después de haber resucitado. Es esto lo que hace absurdo referirse a este evento como la última cena. En todo caso, sería la última Pascua. Pero siempre es mejor referirse a este glorioso suceso simplemente como la Pascua. Muchas de las cosas que pasarían después de esta Pascua las tenemos registradas en nuestra memoria. Ciertamente un poco desvirtuadas, pero al menos sabemos qué fue lo que sucedió después de esta Pascua. Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado para finalmente darnos la prueba más grande que demuestra que Él es el Mesías, la resurrección. Eso lo sabemos nosotros porque estamos en el extremo opuesto de la línea del tiempo en la que se encontró Abraham en su momento. Hoy somos privilegiados porque hemos visto el cumplimiento de muchas de las promesas que Dios le dio al patriarca. Pero para estos discípulos que se encontraban reunidos con Jesús, muchas cosas no les quedaban claras. No sabían cómo se desarrollarían los eventos y por lo tanto, quizá para ellos fue extraño que Jesús se mostrara tan entusiasta ante esta ocasión. ¿Antes que padezca? ¿Está queriendo decir que esta es la última ocasión que celebraremos la Pascua con Él? Puedo asegurar que estas preguntas retumbaban en la cabeza de cada uno de los discípulos. Habiendo sido testigos de cómo Jesús resucitó a los muertos, habiéndolo visto caminar sobre el agua, detener tempestades y sanar a los leprosos, ¿sería posible que este hombre pudiera padecer? Es más, ¿sería posible que Jesús muriera? Seguramente está hablando de manera simbólica o algo que no estoy entendiendo va a suceder. Trata de imaginar la incertidumbre que estas palabras de Jesús despertaban en los discípulos. Pero si alguno de ellos se había distraído con todo este tipo de cuestionamientos internos, probablemente fue sobresaltado y vuelto a una aparente cruda realidad cuando escuchó lo que ahora estamos a punto de leer. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto ya era completamente claro. Jesús está diciendo que no volverá a comer la Pascua con nosotros hasta que el reino de Dios ya se encuentre en la tierra. Este es el ejemplo de un probable diálogo interno de alguno de los discípulos. Entonces sí, está diciendo que algo grave va a suceder. Yo no sé tú, pero al menos yo, si hubiera sido uno de esos 12, hubiera experimentado una especie de tristeza apacible. Sí, me duele algo, pero por extraño que parezca me siento en paz. Si mi maestro me está diciendo que las cosas serán así, entonces seguramente no será tan malo. Pero yo amo a este hombre. Nunca he visto a nadie demostrar tanto amor por su prójimo como él lo hace. No es posible que se vaya. No nos puede dejar solos. Pero, en todo caso, si es Jesús el que dice todo esto, seguramente será algo ligero, algo que podamos manejar. Después de todo, yo estoy convencido de que Él es el Mesías, y de acuerdo a los profetas, el Mesías vendrá a establecer el reino de Dios, restaurar a Israel y acabar con todo lo malo que hay en el mundo. Así que puedo seguir tranquilo. Voy a celebrar la Pascua con Él, tal como lo ordenó Dios a través de Moisés. Así terminaría este diálogo interno de alguno de los discípulos. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo:
tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Antes de hablar de la manera en la que Jesús da gracias por el vino y el pan, quiero que pongamos especial atención en la última frase de este versículo 19, que dice: haced esto en memoria de mí. Lo que yo entiendo con esto es que nosotros, que tenemos la misma fe que Jesús, debemos obedecer la instrucción del Maestro y seguir celebrando la Pascua tal y como Jesús la celebraba. Es decir, Jesús no quiere que inventemos una nueva manera de celebrar la Pascua, ni que la modifiquemos o adaptemos a una nueva época, a una nueva moda o a una nueva religión. Jesús quiere que la celebremos tal como la celebró Moisés y el pueblo de Israel desde su origen, cosa en la que profundizaremos cuando terminemos la lectura de este pasaje. Así que si alguien en esta época te invita a celebrar una Pascua, una supuesta Pascua, de una manera diferente, puedes estar seguro que estás haciendo cualquier otra cosa menos realmente celebrar la Pascua. Cuando Jesús nos pide que sigamos haciendo eso, refiriéndose a la celebración de la Pascua, termina diciendo: en memoria de mí. No es que Jesús esté modificando lo que Moisés y el pueblo de Israel hicieron en la Pascua, sino que Jesús estaba revelando su papel dentro de esta celebración. Lamentablemente, muchas veces por pereza espiritual, no habituados a un estudio bíblico serio, todo esto lo perdemos de vista. Y esto que les fue revelado a los discípulos y de lo que quedó constancia escrita, escapa a nuestra comprensión. Pero hoy nuestra intención es otra. Hoy sí venimos con el ánimo de aprender, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la gran oportunidad de aprender cómo es que Jesús celebró la Pascua. Pongamos atención, por favor. Jesús tomó la copa de vino y dio gracias. Rescatemos el hecho de que Jesús es judío. Siempre que hablo de Jesús, hablo en términos de presente, no de pasado, por el simple hecho de que sigue vivo. Así, no digo fue judío, sino es judío. Bueno, rescatemos el hecho de que Jesús es judío y podemos tener una idea de la manera en la que Jesús dio gracias por el vino con tan solo investigar un poco acerca del judaísmo. Actualmente, en el judaísmo se recita una bendición, la cual agradece a Dios por cada uno de los elementos de la mesa. La bendición por el vino en español se escucha así: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos compartes del fruto de la vid, de la verdadera, Jesús el Mesías. Si quieres, y tú y tu familia se sienten bien al hacerlo en hebreo, también es válido hacerlo en hebreo. Si te interesa saber cómo se escucharía la oración, esta oración en hebreo se pronunciaría de la siguiente forma: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri agafen, ha'amitit Yeshua HaMashiach. Para el caso del pan, tengo que aclarar que el pan usado para la cena de Pesaj es un pan especial, sin levadura. Ese pan recibe el nombre de matzá, en singular, matzot, en plural. La bendición en español sería así: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado comer matzá. En hebreo, la bendición sería así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, betzivanu al ahilat matzah. Ahora debemos poner atención en el simbolismo al que Jesús hace referencia. Para los estudiosos de la Biblia no hay duda que la levadura es usada como símbolo de pecado, de hipocresía, de religiosidad.
de algo que infla y que no permite que la esencia del ser se manifieste. En el versículo 19, Jesús compara el matzá con su cuerpo, que es dado por nosotros. Es esto lo que hace tan especial el pan sin levadura. El matzá, en Deuteronomio 16:3, es llamado pan de aflicción. Esta es una referencia al sufrimiento bajo el cual Jesús cumpliría su misión. Y date cuenta que esto está en Deuteronomio 16:3. Esto quiere decir que ya tan solo con la manera de hacer referencia a este pan sin levadura, proféticamente se estaba haciendo referencia a Jesús. Es muy importante que nosotros conectemos esta parte de la cena de la Pascua con la identificación del Mesías sufriente que nos describe Isaías en su capítulo 53, versículos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestra Biblia en español dice que por su llaga fuimos curados. Cuando Jesús dijo, "Este es mi cuerpo", nos está diciendo, yo soy el Mesías sufriente. Pero sabemos que este mismo Jesús que nos curó, que nos liberó de la muerte espiritual, regresará, pero ya no como cordero llevado al matadero, sino para juzgar y establecer su reino en este mundo. Pero todavía hay una interpretación adicional en cuanto al matzá, como símbolo del cuerpo de Jesús. En el mismo versículo que ya mencioné, Deuteronomio 16:3, las palabras hebreas que fueron traducidas como el pan de aflicción son las palabras lechem oni, que también pueden ser traducidas como pan de pobre. Aquí tendríamos que analizar el concepto de pobre que la Escritura nos está queriendo mostrar. El matzá es solo pan sin aditivos ni levadura. Un pobre es solo él y nada más que él, sin posesiones ni dinero. En el caso de un hombre rico, no es solo él, sino que es él más su dinero y sus posesiones. Así, podemos decir que un pobre es solo un hombre sin aditivos y un rico es un hombre más levadura. El pobre solo se tiene a sí mismo y el hombre rico está en medio de la opulencia, de la riqueza, de los autos, de las casas, de las cuentas de banco, en fin. Jesús es como el pobre, solo pan y nada más, sin fermentación ni aditivos. Y el rico es como el pan leudado, inflado a tal grado que difícilmente se aprecia su esencia. La matzá solo está constituida de agua y harina, y Jesús está también constituido de agua con harina. Haciendo la analogía, la harina es el cuerpo y el alma, la neshama, es el agua. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Hasta aquí, la analogía de la pobreza material nos ha servido mucho para hacer la comparación con la matzá. Pero desde la perspectiva de Jesús, la pobreza asociada a la libertad es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual fue la principal enseñanza de Jesús en cuanto a cómo obtener la redención. La verdadera libertad es salir de Egipto, pero hacerlo sin aditivos, sin levadura, sin estar unidos o relacionados con alguien más que no sea Dios a través de su Hijo Jesús. Por eso, al hombre rico se le define en función de su relación que sostiene con sus posesiones. Lamentablemente,
En la misma medida que su opulencia crece, también lo hacen sus preocupaciones. Mientras más tiene, se hace más esclavo de sus posesiones. Son pocos los casos de hombres ricos que pueden, en medio de tanta levadura, encontrar su conexión con Dios. En cambio, Jesús representa solo la esencia del hombre concebido en la mente de Dios, sin levadura, sin pecado, sin orgullo, sin altivez, sin soberbia, solamente conducido por la humildad de saberse hijo de Dios, confiando plenamente en su fuente de vida, en el agua viva que proviene del manantial de la sabiduría divina. Fue ese Hijo de Hombre el que entregó su cuerpo por todos nosotros. Qué hermoso sería encontrar la manera de emular al Maestro, ¿no crees? Encontrar la forma de despojarnos de toda la levadura que inunda nuestra vida y nuestro ser. Deshacernos de todo el entorno artificial que hemos creado, prescindir de nuestro ego y reconectarnos con nuestra esencia, con Dios. Yo quiero hacerlo. Espero que tú también. Sigamos aprendiendo. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Recuerdas que en el versículo 7 se había comentado que era necesario sacrificar un cordero? Este versículo 20 conecta con el versículo 7 y se ramifica con innumerables conexiones hacia adelante y hacia atrás en la Escritura. El vino de la cena de Pascua simboliza la sangre del cordero sacrificado, pero al mismo tiempo conecta de manera evidente con Jeremías 31:31, con Hebreos 9, con Éxodo 12 y con el pasaje del sacrificio de Isaac. Y de manera quizá menos clara, velada para muchos de nosotros, se encuentra en toda la Escritura. Para entender esto de mejor manera, viajemos aproximadamente 3.500 años hacia atrás en el tiempo y situémonos en donde nació la Pascua. Vámonos a leer Éxodo capítulo 12. Busca tu capítulo 12 de Éxodo y vamos a hacer que las piezas del rompecabezas ensamblen, porque toda interpretación que contradice a algún pasaje no es una buena interpretación. La verdadera interpretación encaja, encuadra, ensambla con el resto de los pasajes. Así es que hoy, como no podemos hacerlo con todos, porque sería una labor titánica, al menos vamos a cuadrar esto que acabamos de leer con Lucas, en el Evangelio según Lucas. Vamos a cuadrarlo con el capítulo 12 de Éxodo y vamos a leer a partir del versículo número 1. Éxodo, versículo 1, dice de la siguiente forma: Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Conforme al comer de cada persona. Vaya. Conforme a la necesidad que tengas de este cordero. Ese es el mensaje que hay ahí. Pero bueno. El primero de los meses bíblicos es el mes de Abib, que también se le conoce como el mes de Nisán. Lamento decepcionarte. ¿Siempre has celebrado al final de diciembre? ¿Principios de enero? Para Dios eso no es trascendente. Para Dios el primer mes del año es el mes de Abib. Quizá preguntes, ¿cuál es el mes de Abib? Los meses bíblicos son muy diferentes de los que hoy ves en tu calendario. Lo más recomendable es que descargues un calendario hebreo y trates de familiarizarte con los meses.
El día de hoy, sábado 4 de abril de 2020, por la noche estaremos a 10 de Aviv. Si a nosotros se nos estuviera permitido sacrificar corderos, tendríamos que comenzar por apartar uno a partir de hoy en la noche. Pero hoy no es posible hacer esto, al ya no existir templo. Dios ya no permite el sacrificio de animales en su nombre, y además, estoy seguro que ya sabes que este cordero realmente fue un símbolo usado por Dios para representar el papel redentor que Jesús desempeñaría en la cruz. Lo importante aquí es que veas y entiendas todos los símbolos asociados a Jesús. El cordero tenía que ser apartado el día 10 de Aviv. ¿Qué sucedió con Jesús el 10 de Aviv? Mateo, Marcos y Juan registran en sus narraciones que Jesús entró en Jerusalén y fue recibido por una multitud. Ellos gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Hosana es una palabra hebrea que une dos expresiones, Hoshia na, sálvanos ya. Esta fue la entrada de Jesús a Jerusalén. Este evento sucedió 4 días antes de su crucifixión, justo el día 10 de Aviv. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Macho sin defecto es una alusión metafórica a Jesús como un hombre libre de pecado. Macho sin defecto es una alusión metafórica a Jesús como un hombre libre de pecado. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta es la sangre a la que Jesús hace referencia en la cena de Pascua. Antes de esto, todavía no se habían instituido los sacrificios en el tabernáculo, sacrificios que perseguían quitar la inmundicia de los hombres para lograr una cercanía con Dios. A esa sangre también estaba conectada la referencia de Jesús. Pero en esta ocasión nos concentraremos en la referencia que se está describiendo en este pasaje. El cordero debía ser sacrificado entre la noche del 13 y la noche del 14 de Nisán o de Aviv. A eso se refiere la expresión entre las 2 tardes. Además, la sangre debía ser colocada en el dintel y postes de la puerta en la casa en donde se llevaría a cabo la cena. Versículo 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Como acabamos de leer, la carne del cordero debía ser asada al fuego. Esto estaba emulando lo que posteriormente serían los sacrificios en el tabernáculo, en donde todo se quemaba en un altar de bronce. En el versículo 8 se hace referencia a 2 elementos más: los panes sin levadura y las hierbas amargas. Ya hablamos un poco del simbolismo de los panes sin levadura. Matzot, si prefieres decirlo en hebreo. Las hierbas amargas también son un elemento de la mesa de Pascua. Seguramente también estuvieron presentes en la mesa de Jesús y sus discípulos, así que ve tomando nota si es que estás interesado en participar de la Pascua este año. Las hierbas amargas son un símbolo de la amargura que el pueblo de Israel vivió durante su esclavitud en Egipto. Todo está lleno de simbolismos. Lo que hace que la cena de Pascua sea tan especial es que los elementos que usamos nos deben sumergir lo más posible en el contexto real de la celebración. No es suficiente con hablar de la amargura que el pueblo de Israel vivió en Egipto. Tenemos que sentirlo. Y qué mejor manera de hacerlo que sentirlo con la boca. Egipto y la amargura de la esclavitud siguen aún siendo símbolos para nuestra actualidad. Egipto representa este mundo material, gobernado por un faraón que no está dispuesto a dejarnos salir de la esclavitud.
Si tienes oportunidad de celebrar tu cena de Pascua este año, esfuérzate por percibir la amargura de nuestra actual esclavitud. De esta manera, serás mucho más sensible a la nueva vida que Jesús nos está ofreciendo. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Eterno. Ceñidos los lomos implicaba recoger la ropa, que en aquel entonces era larga, hasta los pies. El objetivo de recoger la ropa era evitar que se convirtiera en un estorbo para caminar apresuradamente. El calzado en los pies y el bordón en la mano describen a una persona lista para salir. Esto significa que la primera Pascua fue una cena de carne asada, sí, pero todos los que participaron de ella estaban alertas, prestos a moverse en cuanto Dios lo indicara, pendientes de todo su entorno, atentos a sus circunstancias. Recordemos que Dios es un maestro amoroso, que enseña a sus hijos con manzanitas y palitos, así como hoy se les enseña a los niños de preescolar. En esta primera Pascua, Dios enseñó con circunstancias físicas evidentes. Un pueblo estaba a punto de ser liberado, y las circunstancias físicas manifiestas en un mundo material no dejaban lugar a dudas. La libertad estaba a punto de acontecer, y aunque seguramente en su momento muchos no entendieron la parte espiritual de todo esto, lo que sí entendieron fue la parte material. Este es el versículo en donde por primera vez aparece la palabra Pascua. La palabra hebrea original, la auténtica, es Pesaj, que significa pasar por alto. ¿Y por qué será que tiene ese significado? Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, el Eterno. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí tenemos nuestra respuesta. Pesaj, pasar por alto, saltar. Dios evitó que el ángel de la muerte entrara en las casas de los israelitas. La primera Pascua de la historia se llevó a cabo en medio de una plaga de mortandad. En términos modernos, podríamos decir, en medio de una epidemia. ¿Sí? Justo como sucederá este año. Muchos de nosotros celebraremos la Pascua a la mitad de una pandemia. Esta fue la última de las plagas que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. La muerte de los primogénitos de los hombres egipcios, incluyendo a sus bestias. Ahora que lo leemos en nuestra Biblia, a veces lo hacemos de tal manera que escapan a nuestra comprensión detalles importantes. Dios ordenó que un cordero sin defecto fuera sacrificado. Su sangre tenía que ser colocada en el acceso de la entrada a casa, y sólo así el destructor pasaría por alto ese hogar. Los que no entienden el significado de todo esto han terminado por distorsionar el valor de la preciosa sangre del Cordero Pascual. Por ese motivo, muchas personas en la actualidad toman la sangre del Cordero de Dios como una especie de amuleto, siempre queriendo obtener grandes beneficios por caminos cortos, sin compromisos, sin obediencia, sin pacto. Por cada familia, un cordero fue sacrificado en esa Pascua, un animal que además tenía que ser de 1 año y tenía que ser perfecto. Y todo esto para que los hijos primogénitos de todo un pueblo salvaran sus vidas. Para este entonces, Dios ya había dado suficientes muestras de poder como para que nadie dudara de las palabras de Moisés cuando éste anunció la llegada de esta plaga.
Si tú eres padre y tienes hijos, imagina lo que sentirías cuando esta plaga fuera anunciada. O quizá debo apelar más a las madres, las cuales tienen una conexión especial con los hijos. Imagina a la madre o al padre que escucha el anuncio de esta plaga. ¿No voltearías a ver a tu hijo? ¿No te vendría una especie de zozobra ante este anuncio? Si ahora tomamos la perspectiva de un niño o de una niña, quizá encontremos poca comprensión de lo que estaba pasando en aquel entonces. Cuando eres niño, no es natural pensar en la muerte, a menos que la presencies, a menos que la observes, a menos que la vivas. Esto es lo que persigue Dios cuando te pide poner la sangre del cordero en la entrada de tu casa. Por supuesto que hoy no hacemos eso de manera literal. Hoy todo eso es espiritual. Hoy Dios no pide que literalmente matemos a un animal y pongamos su sangre en la puerta. Hoy Dios te pide que entiendas todo lo que está en juego. Si la ingenuidad de un niño no es capaz de entender lo que pasa con la muerte, entonces muchos de nosotros seguimos siendo ingenuos, espiritualmente hablando. Desafortunadamente, cuando somos adultos, ya no podemos tener esa ingenuidad espiritual. Dios nos ha puesto en este mundo bajo nuestras circunstancias actuales para que terminemos por desarrollarnos al punto de poder interactuar entre dos mundos, el espiritual y el físico. Tristemente, muchos no entendemos la muerte, y no me refiero a la muerte en este mundo, sino a aquella que es definitiva. Es eso lo que Dios persigue con este sacrificio, que entendamos la muerte espiritual. Es por esto que el sacrificio es un cordero sin defecto, un inocente sin culpa. Es la muerte de un ser que no merece morir. Pero aun si te lo cuento, por mucho que me esfuerce por hacerlo bien, es imposible que tu mente trascienda las barreras mentales impuestas por la sociedad y sus religiones. Y siempre regresas a ver todo con una perspectiva mocha, incompleta. Si yo persistiera en convencerte presentándote todo tipo de evidencias, seguramente terminaría completamente frustrado. Es Dios quien te convence, es Dios quien te habla y te seduce, cuando la comprensión llega a través de la lectura de su escritura. Los adultos de esa primera Pascua estaban expectantes. Los niños desconcertados, pero todos ellos no conocían la magnitud de lo que se avecinaba. Ahora me gustaría preguntarte, ¿tú lo sabes ahora? Ya tienes la ventaja de saber qué fue lo que pasó en aquel entonces. ¿Lo entiendes? ¿Lo vives? Para ayudarte un poco, te voy a pedir que te adelantes unos cuantos versículos y que leas junto conmigo a partir del versículo 29. Y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. A medianoche, mientras los israelitas comían carne asada, matzá y hierbas amargas, en el Egipto de aquel entonces comenzó el aterrador desplazamiento del ángel de la muerte. La muerte forma parte de nuestra vida ordinaria. Lo único que todos tenemos seguro es que en algún momento este ángel se encargará de desempeñar su función con cada uno de nosotros. Pero las circunstancias bajo las cuales se presentó en Egipto fueron diferentes. Fue Dios mismo quien le encomendó la tarea de tomar la vida de los primogénitos, bebés, niños, adultos y ancianos, sin ningún tipo de distinción, pobres o ricos, presos o libres, si eran identificados como primogénitos y si la puerta de su casa no estaba marcada con la sangre del cordero,
esa noche morirían. El dolor que cada familia egipcia experimentó es indescriptible. Todos ellos pagaron las consecuencias de un terco faraón cuyo corazón endurecido no le permitió darse cuenta de que no era él quien decidía las cosas en Egipto. Eso es lo que pasa cuando las personas en el mundo no reconocen en el Dios de Israel a su Dios, a su Hacedor, a su Creador. Eso es lo que pasa en este Egipto actual, cuando queremos discutir con el Dios de la Biblia cuál o cuáles mandamientos seguir y cuáles no. Eso es lo que pasa cuando nos pensamos más sabios que aquel que nos concibió, haciendo cosas, comiendo cosas que Él prohibió. Cuando vamos en contra de esta creación, atentando a cada momento contra ella, con cada comentario desacertado, con cada acción desviada. Si traicionamos el precioso regalo de haber sido creados a imagen de Dios y dejamos de ser la corona de la creación para convertirnos en una plaga que necesita ser exterminada, entonces somos parte de ese Egipto, que confió más en sus dioses y en sus religiones que en el Todopoderoso. Hoy son muchos los que dicen amar a Dios, pero se olvidan de lo que la Biblia describe como amor. El amor bíblico no es solo un sentimiento. El amor hacia Dios se manifiesta con acciones concretas. ¿Qué tanto amas a Dios? Está en función de qué tanto obedeces a Dios. Mientras escuchas todo esto, levanta tu mirada y observa lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo con esta creación? ¿Hacia dónde estaban enfocados todos los objetivos del mundo poco antes de esta pandemia? ¿Aborto? ¿Campañas de odio entre géneros? ¿Asesinatos? ¿Estafadores? ¿Violencia? ¿Narcotráfico? Quizá tú puedas obtener tus propias conclusiones y entender por qué estamos en medio de una crisis mundial. No necesitamos ser profetas para entender lo que vendrá. ¿Principio de dolores? Si es así, lo que viene es lo que Jesús mismo nos dijo en el capítulo 24 de Mateo a partir del versículo 8. Dios tenga piedad de nosotros. Pero aun si no fuera este el caso, nuestra postura en la noche de Pascua tendría que ser como si así lo fuera. Pero hasta este momento solo he hablado de lo que pasaba afuera de las puertas de las casas de los israelitas. ¿Qué pasaba dentro de ellas? Recuerda que Dios estaba concientizando a los israelitas acerca de las implicaciones de la muerte. La muerte es nada. La vida es todo. Y vuelvo a reiterar que estoy hablando de una muerte total, es decir, de una muerte espiritual. Cuando leemos en el libro de Génesis el proceso de la creación, nosotros podemos leer que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Si tú rebobinas la película y regresas hasta la 9ª plaga, descubrirás que lo que se manifestó fueron unas tinieblas. Pero esas no fueron unas tinieblas ordinarias. Esas tinieblas fueron tan densas que nadie se podía mover de su lugar, ni mucho menos poder ver a su prójimo. La naturaleza de esa plaga nos hace pensar que Dios tomó algo de las tinieblas que se encontraban antes de que se le empezara a dar forma a la creación y las transportó a Egipto, algo aterrador. Ahora, en la 10ª plaga, Dios está enviando a los primogénitos egipcios y a todos los que no colocaron la sangre del cordero en sus puertas en el sentido contrario. Los está enviando de regreso hasta el punto en donde el mundo físico no había sido creado en su totalidad. Un estado caótico, incomprensible para la mente humana. Quizás solo podamos referirlo como un estado de no existencia. Eso es lo que las religiones les ha dado por llamar infierno. Esa es la verdadera muerte. La muerte
cuya principal arma es el aguijón ¿de qué? Del pecado. Esto para los israelitas era demasiado y quizá para ti también sigue siendo demasiado para procesar. Pero de alguna manera Dios tenía que comenzar con su proceso de enseñanza. A esos israelitas les enseñó a través de un gran prodigio. Dios conectó su mundo con el nuestro para llevar a cabo su propósito. Es muy posible que para la mayoría de los israelitas todo esto haya sido experimentado como una experiencia sobrenatural, pero sin fondo. Quizás solo Moisés y unos cuantos más entendieron todo esto. Por eso Moisés se dio cuenta que esta solo era la primera etapa de un proceso de libertad que más tarde en el futuro sería superlativa. Sí, en esa ocasión Dios usó a Moisés como su portavoz. En el futuro usaría a otro como él, pero mayor, para completar el proceso de enseñanza y mostrarnos las cosas tal como hoy te las muestro yo a ti. El pueblo de Israel, del cual formo parte, siempre hemos sido de dura cerviz. Hoy hay muchos hijos de Israel sembrados en el mundo que no saben que son herederos de las promesas y que por lo tanto escuchan la palabra del Eterno, la Torá, y la juzgan como cosa extraña. Ellos prefieren escuchar cosas vanas que solo endulzan los oídos porque no les comprometen a estar en pacto con Dios. Por eso, cuando leen que Dios ordenó celebrar la Pascua y cuando leen que Jesús dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí, buscan 1000 maneras de justificar el no hacerlo. Por eso hoy, Dios quiere enseñarte como a esos israelitas. Te ha puesto en medio de una pandemia para hacerte sensible a su mensaje, para que pongas atención, para que veas la diferencia entre la vida y la muerte. Inclina tu oído. ¿Escuchas? ¿No escuchas nada? Esfuérzate un poco más. Bueno, si no puedes escuchar, lee rápidamente el versículo 30 de este capítulo 12. ¿Ya escuchas? Hay un gran clamor en todo Egipto, porque no hay casa en donde no haya un muerto. Jesús entregó su vida para liberarnos de algo como eso. Ya sabes que Jesús, bueno, para cerrar este estudio le llamaré con su nombre real, el auténtico. Ya sabes que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él te ofrece la verdad que te traerá la libertad, una anhelada libertad de elegir vivir conforme a los preceptos de un ser perfecto, de nuestro Dios. La libertad de vivir como Dios manda. Celebra la Pascua. Reúne a tu familia. Prepara una comida festiva. Prepara o compra pan sin levadura. Pon en tu mesa hierbas amargas. Usa vino. Bendice al Eterno por el vino y por el pan. Y sobre la mesa, cuenta a tus hijos cómo fue que Dios nos liberó, nos sacó de la tierra de esclavitud en Egipto hace casi 3500 años a través de Moisés. Y cómo es que Yeshua nos sacará de la esclavitud del Egipto actual para reunirnos con nuestros hermanos judíos y convertirnos en un solo pueblo. La Pascua es la fiesta de la libertad. Es la fiesta de la supervivencia. Es la fiesta de la trascendencia. Aquello que queda de ese Israel, al menos esa población que es identificable, son nuestros hermanos judíos. Históricamente,
Ellos y nosotros también sin darnos cuenta. Hemos sido perseguidos y el mundo ha querido extinguir el mensaje que Dios ha dado a conocer a través de su escritura. Para nuestros hermanos judíos todavía existe una visión parcial de las cosas, pero está escrito que terminarán por ver por completo. El punto aquí es que juntos formaremos un pueblo. A pesar de que las naciones históricamente se han empecinado por destruirnos, al final de todo esto, somos nosotros los que vamos a prevalecer. El pueblo asirio intentó terminar con Israel y Israel siguió. El pueblo babilónico intentó terminar con Israel e Israel siguió. El pueblo griego intentó terminar con Israel e Israel prevaleció. Roma intentó y sigue intentando a través de su religión acabar con nosotros, pero Israel sigue prevaleciendo. Por eso, hoy, que estamos a unos cuantos días de la celebración de la Pascua, yo quiero cerrar este estudio invitándote a escuchar una canción que es una canción en hebreo que tradicionalmente se usa durante esta fiesta. La canción se llama Behi She'amda, y sé que no sabes hebreo. Por eso, antes de escucharla, te pido que pongas atención en estas frases. Te voy a dar su traducción. La canción dice algo como lo que sigue. Behi She'amda Lavoteinu. Y esta promesa permaneció para nuestros patriarcas. Behi She'amda Lavoteinu Velanu. Y esta promesa permaneció para nuestros patriarcas y para nosotros. Shelo Echad Bilbad Amad Aleinu Lejaloteinu. Porque no solo uno se levantó en contra de nosotros. Behakadosh Baruchu Matzileinu. El Santo, bendito es, Él nos rescata. Matzileinu Miyadam, nos rescata de sus manos. Yo te pido que la escuches y que regreses conmigo para terminar este estudio con una oración. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו
מצילנו מידם. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, 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 מצילנו Oremos. Avinu, Avinu Malkeinu, mi Dios, mi Señor, mi Rey. Bendito seas, Padre, porque nos has permitido el día de hoy aprender un poco más acerca de la celebración de la Pascua. Hoy sabemos, Señor, que durante la noche de Pascua tú conectas dos mundos, el tuyo y el nuestro. Hoy sabemos que si hay una noche propicia para dirigirnos hacia ti y para ser vistos por ti, es precisamente en esa noche. Por eso, mi Señor, yo te ruego, te suplico, Padre, que permitas que este estudio reblandezca los corazones de las personas que lo escuchan y que pongas en ellos el ánimo de unirse a esta celebración, pero que no lo hagan de una manera hueca, que no lo hagan de una manera vana. Hazles entender que la persona que celebra Pascua es todo aquel que está dispuesto a entrar en pacto contigo, todo aquel que verdaderamente quiere obedecer
y que por cuanto quiere obedecer se esfuerza por aprender, para entender qué es lo que tú pides de nosotros. Permite, Señor, que esas personas que se van a adherir a este pueblo, que se van a unir a este pueblo tuyo, lo hagan, Señor, con temor y temblor. Que no tomen esta celebración a la ligera, pero que también la vean como lo que verdaderamente es: un privilegio y un acceso al reino de Dios. Este año, Señor, yo y mi casa te serviremos. Ven a nuestra casa, Padre, que estaremos preparando nuestra Pascua. En la intimidad de mi familia, colocaré el vino en la mesa, pondré las hierbas amargas y el matzá, y contaré a mis hijos acerca de todas las maravillas que todo este tiempo has estado haciendo con nosotros. Pero sobre todo, de todas las maravillas que estás por hacer en el futuro próximo, muy próximo. Todo esto te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén.